Según la leyenda algonquina, existía un espíritu oscuro y maligno, que tenía el poder de poseer y controlar la mente de hombres y mujeres. Esta entidad acechaba a sus presas en los meses más fríos, entrando en los sueños de sus víctimas y obligándolas a buscar sustento en la carne de sus semejantes. Si alguna vez la víctima consumía el cuerpo de otro, no había vuelta atrás. Se transformaba para siempre en una criatura horrible. Una que anhelaba constantemente la carne humana, con un apetito que nunca se satisfacía. Se convertirían en lo que se conoce como un Wendigo. Nacido de las tribus nativas americanas, que habitaban los climas más fríos del noreste de Estados Unidos y partes de Canadá, el Wendigo es una leyenda de dos mitades. Su nombre se aplicaba tanto al espíritu maligno que poseía a la víctima, como al ser físico en el que se convertía tras consumir la carne de otro. El espíritu se sentía atraído por dos extremos opuestos de la jerarquía social, los codiciosos y rencorosos y los desesperados y hambrientos. Se dice que persigue a la gente mientras duerme, llenando sus sueños con pensamientos de canibalismo y el deseo de matar y comer a otros, empezando por los más cercanos. El Wendigo físico, en cambio, era mucho más aterrador. Eran los restos de los poseídos por el espíritu. A menudo, se encontraban en entornos boscosos, y se les describía como altos y delgados, con la carne pálida tirante sobre los huesos. Tenían una cabeza de un ser humano, algo deformada, con mejillas demacradas, pozos oscuros como ojos y labios que se habían consumido, dejando al descubierto sus afilados dientes. Sus dedos eran largos y enjutos, y estaban rematados por garras muy afiladas, que utilizaban para desgarrar a sus víctimas. Se dice que los Wendigos son rápidos, fuertes y ágiles, capaces de acechar a sus presas durante largos periodos de tiempo. Se sabe que atraen a sus víctimas haciéndose pasar por las voces de amigos y familiares. Aunque se trataba simplemente de una leyenda utilizada para dilucidar los males del invierno, así como los estigmas ligados a la codicia y la acumulación de riqueza. Desde entonces ha evolucionado hasta convertirse en algo más. Catalogado como un críptido moderno, la gente sigue diciendo que se ha encontrado con Wendigos hasta el día de hoy. La cuestión es si la leyenda está alimentando estos avistamientos, o si la gente está utilizando la leyenda para explicar algo más que pueden estar viendo. Encontrar informes creíbles de estos encuentros es imposible, ya que apenas hay incidentes famosos registrados. Pero, sin embargo, encontramos algunos. Ninguno de los relatos que vamos a presentar está respaldado por pruebas de ningún tipo. Son puramente anecdóticos, pero intrigantes. La primera de estas historias fue presentada por un usuario de Reddit en abril de 2015, y supuestamente ocurrió el año anterior, cuando él y su esposa se habían trasladado a la provincia canadiense de New Brunswick. Su nueva casa estaba situada en el corazón de una zona de densos bosques, y la pareja pasaría sus primeros meses allí, renovando la propiedad, antes de lo que resultaría ser un invierno muy frío. La nevada que se produjo fue la más profunda que se había visto en la región en décadas, y como sus vecinos más cercanos vivían a varios kilómetros de distancia, la pareja pasó el invierno aislada y sola. Una noche, el marido se despertó de su sueño por el sonido de uno de sus perros ladrando en el piso de abajo y arañando repetidamente la puerta trasera de la vivienda. Suponiendo que el animal quería salir al exterior, para responder a una llamada de la naturaleza, se aseguró de no despertar a su esposa dormida, antes de bajar tranquilamente las escaleras. En cuanto se abrió la puerta, el perro, como era de esperar, salió corriendo. Pero su amo había observado con cierta confusión cómo su mascota no se había detenido, sino que había desaparecido en las profundidades del bosque cercano. Mientras esperaba pacientemente a que el animal regresara, pudo oír los ladridos del perro adentrándose cada vez más en el bosque, ya que aparentemente perseguía algo invisible en la distancia. Finalmente, preocupado, el dueño cogió un par de botas y una linterna, y salió en su persecución. La búsqueda resultante duró varios minutos, mientras seguía los sonidos lejanos de ramas quebradas y gruñidos guturales, antes de que todos estos sonidos cesaran repentina e inesperadamente. Ahora, que se encontraba en el frío y solo, en medio de un grupo de abedules muy apretados, estaba a punto de reanudar la persecución, cuando un ruido repentino procedente de algún lugar ligeramente por detrás le hizo quedarse helado. A un nivel no mucho más alto que un susurro,
escuchó lo que parecía la voz de su esposa, llamando suavemente en un esfuerzo por averiguar dónde estaba. Sorprendido, pero también ligeramente aliviado, el marido se giró para saludar a su esposa, pero encontró el claro extrañamente vacío. Mientras giraba la luz de su antorcha a su alrededor para intentar localizarla, la voz volvió a sonar, gritando suavemente su nombre, pero esta vez desde algún lugar frente a él, dentro de los árboles cercanos. Presa de una abrumadora sensación de ansiedad y confusión, dio un paso adelante para entrar, pero se detuvo al escuchar la voz por última vez. Esta vez provenía de una zona mucho más profunda en la oscuridad que le esperaba. Unos instantes después, el fino haz de luz que proyectaba la antorcha, distinguió de repente una silueta alta. Se encontraba a varios metros de distancia, aparentemente escondida entre los árboles. Al instante se vio que esta figura parecía demasiado alta y delgada para ser un ser humano. Poseía un par de ojos negros brillantes, que reflejaban la luz de la antorcha hacia él. Con un grito agudo y de pánico, el hombre giró al instante sobre sus talones y huyó hacia su casa, corriendo tan rápido como sus piernas le permitían. Allí, en la puerta trasera, le esperaba su perro desaparecido, al que hizo entrar rápidamente, cerrando la puerta tras de sí y subiendo a toda prisa para encontrar a su mujer aún dormida en la cama. Cuando se le preguntó, después de relatar su historia, si creía que lo que había visto era un Wendigo, el usuario de Reddit no podía estar seguro, pero fue firme en una cosa. Estaba convencido de que si se hubiera adentrado más en el bosque esa noche, no habría sobrevivido. Terminó diciendo que no ha vuelto a aventurarse tan lejos en el bosque detrás de su casa, ni siquiera a plena luz del día. La segunda historia ocurriría durante el mismo año, aunque varios meses después de las experiencias del primer protagonista. En lugar de estar en Canadá, estos hechos tendrían lugar 500 millas más allá, a lo largo de la costa este de Estados Unidos, en lo profundo del estado de New Hampshire. Durante el periodo festivo, los guardianes del Bosque Nacional de las Montañas Blancas contrataban a contratistas para que cortaran y marcaran los senderos a través del bosque, en preparación para los excursionistas y visitantes de la siguiente temporada. Ese año, un joven llamado John se encontraba entre ellos. Eligió quedarse en una cabaña, situada cerca del sendero en el que trabajaba, en lugar de recorrer la larga distancia hasta su casa durante los fines de semana. Durante la noche del 12 de diciembre, John se había acomodado en su litera para leer su libro, tras haber puesto otro tronco en el fuego cercano. De repente, se oyó un inesperado y ruidoso golpe en el tejado, que en un principio descartó como la nieve que caía de uno de los muchos árboles que dominaban la cabaña. Sin embargo, unos 5 minutos más tarde, el golpe fue seguido por un persistente sonido de arañazos, situado más o menos en el mismo lugar del tejado. Creyendo ahora que lo que oía por encima de él era potencialmente un mapache o una criatura similar del bosque, John se cansó de leer y decidió acomodarse para pasar la noche. Pero nada más cerrar los ojos, se oyó otro sonoro golpe en el techo de la cabaña, seguido de otros 3 en regular sucesión. John sintió que su corazón empezaba a acelerarse, al darse cuenta de que lo que estaba causando los sonidos debía ser bastante más grande que un mapache, y aparentemente caminaba erguido sobre 2 pies. A medida que su mente se esforzaba por darle sentido al asunto, se sentía cada vez más inquieto, ya que el carácter aislado de la cabaña y las malas condiciones meteorológicas hacían que la idea de que alguien le gastara una broma pareciera muy improbable. Decidido a enfrentarse al intruso, se levantó de la cama y se calzó las botas, antes de abrir la puerta y salir al balcón. Tras comprobar que no había nada en el techo, el joven contratista se quedó mirando el bosque que le rodeaba, sabiendo en el fondo de su corazón que alguien le estaba mirando. Poco a poco, sus ojos se posaron en las altas ramas de un árbol cercano. Más tarde, John describió lo que sintió como un sexto sentido que le decía que había algo escondido allí arriba, en la espesura. Durante unos breves instantes, su dedo se posó sobre el botón de la linterna, queriendo iluminar las ramas. Casi de inmediato, se le erizaron los pelos de la nuca, y tuvo la clara sensación en la boca del estómago de que si encendía la linterna, no viviría para ver el amanecer. Resistiendo el impulso, regresó a su cama, habiendo cerrado la puerta de la cabaña firmemente tras él. John se dio cuenta de que durante toda la noche no pudo tranquilizarse del todo. Cuando finalmente salió el sol,
se sintió lo suficientemente valiente como para aventurarse de nuevo al exterior. Encontró, para su horror, lo que parecía ser un conjunto de huellas humanoides, delgadas y antinaturales, que conducían desde la nieve virgen de abajo, hasta el balcón, y se detenían justo frente a su puerta. El lunes siguiente, tras compartir el incidente con sus colegas que regresaban, el trabajador forestal se sintió un poco aliviado, cuando la mayoría de ellos no le dio importancia a su experiencia. Solo en las semanas siguientes, varios le apartaron, compartiendo sus propios encuentros inusuales, y le confiaron que creían que había sido visitado esa noche por un Wendigo. Nuestra última historia viene de la familia de un cazador estadounidense llamado Eric. Nacido y criado en el condado de Michigan, Eric pasó gran parte de su vida acechando los extensos bosques de la península superior del estado. En diciembre del 83, este hombre de 44 años había emprendido un largo viaje de caza en el bosque estatal de Wynne, y había estado solo, durante 3 días y 3 noches en el bosque. Una tarde, después de una mañana especialmente decepcionante, se encontró con un ciervo solitario en una zona abierta. Eric se tomó el tiempo de maniobrar lentamente a favor del viento para acercarse a su presa, y luego se puso a una distancia efectiva, antes de abrir fuego con su rifle de caza. Pero su alegría inicial, al ver que su bala se estrellaba en el flanco del ciervo, se convirtió en fastidio, ya que la criatura se había dado la vuelta y se había adentrado en los árboles cercanos. Al darse cuenta de que su puntería había sido ligeramente errónea, y de que la criatura solo estaba herida, el cazador salió rápidamente en su persecución. En el lugar donde había estado la criatura, se encontró un grueso rastro rojo de sangre, que resultó fácil de seguir a través de la nieve blanca. Pero apenas Eric había dado 2 pasos hacia adelante, cuando de repente detectó una extraña sensación que se manifestaba a su alrededor. El aire parecía ser pesado y opresivo, sus movimientos eran dificultosos, y todos los sonidos del bosque y sus habitantes se desvanecían de repente, para ser sustituidos por el más absoluto silencio. Siguiendo adelante, atravesó una pantalla inicial de árboles para descubrir al ciervo herido, con aire caliente saliendo de sus fosas nasales mientras yacía herido en un costado. Pero cuando se adelantó para reclamar su presa, tras bajar el rifle y sacar el cuchillo de caza con la mano libre, el cazador se detuvo de repente. En el suelo, justo detrás del animal herido, había una gran masa blanca que, en un principio, creyó que era uno de los muchos ventisqueros que se habían acumulado alrededor del claro. Sin embargo, Eric se dio cuenta de que, fuera cual fuera el objeto, parecía moverse por sí mismo. Casi como si estuviera unido de algún modo al ciervo moribundo. Sin previo aviso, un conjunto de horripilantes rasgos faciales surgió repentinamente de detrás del sangrante cadáver del ciervo, con finas estelas de cartílago y vísceras goteando a ambos lados de su boca abierta. En un instante, esta entidad desconocida se abalanzó sobre el ciervo, poniéndose a 4 patas en posición de protección y emitiendo un agudo grito de advertencia en su dirección. Cuando la pálida figura humanoide le devolvió la mirada, claramente esperando para atacar si se acercaba más, Eric se sorprendió de que no se pareciera a ninguna otra criatura que hubiera visto antes. Su cuerpo era escuálido y de aspecto esquelético, con largas garras óseas, que sobresalían de los extremos de los dedos de cada mano, y un par de ojos negros hundidos que lo miraban con puro odio. Con los nervios rotos, el cazador se dio la vuelta y echó a correr, tan fuerte y tan rápido como pudo. Fue al claro solo para levantar el campamento, y luego continuar su camino de vuelta hacia la civilización y la seguridad. En los años siguientes, no volvió a cazar solo en el bosque estatal de Wynne, y solo habló en alguna ocasión del incidente con su hijo Andrew. La última vez que contó la historia fue en su lecho de muerte, antes de sucumbir finalmente al cáncer. Advirtió a los demás de los peligros que acechaban en los bosques. Entonces, ¿debemos de creer estas historias? ¿Son simplemente cuentos? ¿O realmente vieron algo en el bosque? Para nosotros, el mayor problema de los supuestos encuentros con Wendigos es que sabemos que esta entidad no es más que una leyenda. En el folclore original, el Wendigo no tenía presencia física en absoluto, solo existía, en forma de espíritu. Su manifestación física no se produjo hasta más tarde e incluso entonces, hay múltiples descripciones sobre su aspecto.
Mientras que la mayoría de las tribus lo describen como se describe en este capítulo, otras dicen que se parece más a un Sasquatch, devorador de hombres. Y sobre todo en los últimos años, y especialmente desde la llegada de Internet, las descripciones modernas sugieren que tiene el cráneo de un ciervo como cabeza, con cuernos. A diferencia del Skinwalker, otra leyenda de los nativos americanos, los Wendigos no pueden cambiar de forma, por lo que estas discrepancias en su apariencia solo sirven para poner en duda su existencia física. Antes de la medicina moderna, se decía que muchas enfermedades y afecciones mentales eran causadas por espíritus malignos, y teniendo esto en cuenta, es fácil entender cómo se perpetuó la leyenda. El norte de Estados Unidos y algunas partes de Canadá son muy frías durante el invierno, y sin duda, hubo momentos en los que la comida escaseaba en estos entornos tan duros. Esto quizás llevó a algunos individuos a estar tan desesperados que recurrieron a comer la carne de los muertos, un acto considerado como el último tabú. Es posible que la leyenda naciera de la necesidad de explicar y disuadir estas acciones, así como de establecer una moralidad contra la codicia y la acumulación personal de alimentos o riqueza. Esto animaba a los individuos a compartir sus provisiones por el bien de la tribu. Dicho esto, tal vez la gente está encontrando algo más en los bosques, y atribuyendo incorrectamente estos avistamientos a los Wendigo. Después de todo, los bosques de Norteamérica son tan extensos, que hay lugares en ellos que la gente nunca ha visitado. No es difícil considerar la posibilidad de que un pueblo perdido hace mucho tiempo siga viviendo en esas profundidades. O posiblemente incluso algo totalmente no humano. A fin de cuentas, parece que la leyenda del Wendigo es solo eso, una leyenda. Sobrevive hoy en día en el folclore de los nativos americanos y en las espeluznantes pastas de Internet. Da nombre a una condición médica real, conocida como psicosis Wendigo, por la que quien la padece desarrolla el anhelo o el miedo a consumir carne humana, y para la mayoría de la gente, eso es lo más real que puede haber. Por otro lado, no podemos evitar preguntarnos si la leyenda se desarrolló por razones más profundas. ¿Había algo más que el pueblo algonquino conocía?